Ahora. Listo. Muy bien. Comenzamos. Estoy muy contento, muy feliz y agradecido que todos ustedes estén aquí. Y vamos a hablar acerca de un tema que me encanta. ¿Emprender o no emprender? ¿Qué es lo que tú eliges en estos momentos? La mayoría de nosotros, precisamente, lo que hace es quedarse en una zona que se llama la zona cómoda o la zona de confort. La zona cómoda o la zona de confort es la zona de fracaso número 1 en el mundo. La zona de fracaso número 1 en el mundo. La mayoría de la población, el 97% de la población, está en esa zona cómoda, la zona de confort. Lo único que crea esta zona es resultados mediocres. Medio crees que podrías ser exitoso. Medio crees que podrías triunfar. Medio crees que vas a ser un empresario. Medio crees que puedes tener éxito al emprender. Medio crees que tendrás la casa de tus sueños. Medio crees que podrás tener un negocio exitoso a nivel global. Ok. Todos nosotros podemos predecir el futuro de la gente. Todos nosotros podemos predecir el futuro de la gente. Y es precisamente con la conversación que tú escuchas de la gente. Lo que dicen los labios de las personas, lo que tú escuchas de los labios de las personas, te permitirá predecir el futuro de cada una de ellas. No necesitas ser un gurú, no necesitas ser un mago, no necesitas ser Walter Mercado, no necesitas ser nada de eso. Lo único que requiere ser es cuidar lo que dices todo el tiempo, porque es lo que piensas la mayor cantidad de veces a lo largo del día. Así que tu futuro puede ser predecible. Y la razón por la cual te estoy metiendo en contexto de todo esto es porque en el mundo existen 7.5 billones de habitantes. Entre 7.5 y 7.7 billones de habitantes. A nivel global hay 36 millones de millonarios actualmente. 36 millones de millonarios actualmente. Si se repartiera, escucha esto, si se repartiera en partes iguales el dinero del mundo, nos tocaría de $56,000 a cada habitante. Repito, si se repartiera entre todos los habitantes del mundo, la fortuna del mundo o todo el dinero del mundo nos tocaría de $56,000 a cada habitante. Esto quiere decir que son 1.2 millones de pesos, supongamos. 1.200.000 pesos nos tocaría. $56,000 a cada habitante. Hay 7.5 y de todo el dinero que hay nos tocaría esa cantidad. Ahora, el 95% de toda la riqueza se la pelea únicamente el 5% de la población a nivel mundial. Quiero que tú comprendas esto. Nuestra zona cómoda nos está anclando a que tengamos un futuro muy predecible. La zona de confort está creando a los futuros personajes en el mundo que se estén quejando, que se estén victimizando, que estén en la pobreza, que estén desilusionados y que no tengan ambición por vivir. Eso es lo que hace la zona de confort. En el mundo hay riqueza, en el mundo hay mucho dinero, pero es más grande a veces la desidia, es más grande a veces la flojera, la indecisión y el miedo, lo que hace que tú te sigas quedando justamente en ese sitio. ¿Qué podemos hacer entonces? Lo único que podemos hacer es empezar a transformar lo que la mayoría de las personas han adoptado como un resultado natural. Porque este resultado natural no forzosamente quiere decir que tú lo tengas que vivir. Es un resultado natural porque las personas están acostumbradas a ver a otras personas vivir de esa manera, pero no forzosamente tú. Quiero darte unos números. Yo sé que me ven personas en todo el mundo y le doy gracias a todos los latinoamericanos, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Costa Rica,
Estados Unidos, Canadá, a todas las personas que me ven en el mundo. Pero quiero hablarte de unos datos en México. El 54.4% de la población es pobre y 1 de cada 5 mexicanos padece de hambre. 54.4% de la población en México es pobre. Y pobre me refiero a que gana menos de $300 mensuales. 6,000 pesos. Eso es ser pobre. Entonces, el 55%, o sea, más de la mitad de la población en México es pobre. Y aparte, ¿qué crees? 5 de cada 10 mexicanos padece de hambre. Padece de hambre. Vemos al resto de la población y tenemos de todas maneras obesidad cuando el 5 de cada 10 mexicanos padece de hambre. Y algo bien interesante de todo esto, fíjate nada más. En México existen identificados 85,000 millonarios que representan menos del 1% de la población de México. En México están identificados 85,000 millonarios que representan menos del 1% de toda la población de México. Y de todas formas, 85,000 millonarios son pocos, ¿eh? Cuando tú veas la cantidad de millonarios que se crean en Estados Unidos, es abismal. Es un dato muy interesante, pero en México se generan, bueno, este dato yo lo leí hace 2 años. En México se generan 63 millonarios, en ese tiempo 63 millonarios al año. Y en Estados Unidos se generaban 75 millonarios al día. Qué gran diferencia, ¿cierto? Qué gran diferencia. Y todo parte de la mentalidad. Y la mentalidad somos todos nosotros. Ahora, algo bien poderoso es lo siguiente. Hay 804 fortunas en todo México que son mayores a los 50 millones de dólares en promedio. En México solamente existen, escucha, en México solamente existen 804 fortunas que sobrepasan los 50 millones de dólares. O sea, 100 millones de pesos. Fortunas que sobrepasan esa cantidad de dinero. 804 fortunas. ¿Sale? Se han registrado hasta ahora 804. Yo creo que hay más, pero eso es lo que hay en registro. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque hay una brecha muy grande entre la pobreza y la riqueza en México. Hay una brecha enorme. ¿Y sabes qué es lo que hace que haya una brecha tan grande, tan enorme? Es únicamente atreverte o no atreverte. Atreverte a emprender, atreverte a creer, atreverte a salirte de esa zona de confort o quedarte precisamente en el mismo lugar en el que hoy estás. ¿Cómo le hacen 84,000, 85,000 millonarios en México? ¿Cómo yo puedo ser parte de esos 85,000 millonarios en México? ¿Cómo no puedo ser parte? ¿Cómo puedo salirme de la parte del 55% de la población que es pobre o que está padeciendo de hambre? ¿O cómo puedo impulsar a más seres humanos dentro de mi país para que salgan de esa zona cómoda, de esa zona de hambruna, de esa zona de pobreza? ¿Cómo puedo crear eso? Y precisamente es paso número 1, atrévete a tomar la decisión. ¿Emprender o no emprender? ¿Emprender o no emprender? Y te darás cuenta que es precisamente solo una decisión, mediante contexto y contenido. Lo que nosotros creemos en este momento, la caja en la que vivimos, la mente en la que nos posee, representa cierto contexto. Y esa es nuestra mente consciente. Nuestra mente consciente que nos ha permitido vislumbrar, discernir, comprender, conceptualizar, es lo que nos ha hecho que veamos al mundo bajo esta realidad. Tu realidad es diferente a mi realidad y mi realidad es diferente a otra realidad. Sin embargo, ninguna de las dos es la realidad.
La realidad es la realidad y no existe otra realidad. Pero ¿cuál es la realidad? ¿La tuya o la mía? Ninguna de las dos. ¿A qué me refiero con esto? La realidad puede cambiar porque es subjetiva, bajo las creencias limitantes de cada ser humano. Y me refiero a creencias limitantes porque todos los seres humanos tienen creencias limitantes. No existe ningún ser humano que en esta densidad no tenga creencias limitantes. Todos los seres humanos tienen creencias limitantes. Y una creencia limitante es pensar que no puede jugar básquetbol porque él nunca ha jugado. Pensar que él no puede manejar un carro de carreras porque qué miedo a la velocidad. Todo es creencia limitante. Casi todos los seres humanos, todos tenemos creencias limitantes. Todos tenemos creencias limitantes. Entonces, nuestro contexto, que está formado justamente bajo esa forma de crianza, bajo lo que hemos ido adoptando como verdades, experiencias de otras personas, eso crea nuestro contexto. Y bajo ese contexto empieza a entrar contenido. Supongamos que tenemos un recipiente. Y en este recipiente tengo otro recipiente. Tengo dos recipientes aquí. Este recipiente es mayor que este recipiente. Este recipiente contiene más agua que lo que le cabe a este recipiente. Supongamos que este recipiente está lleno y vamos a vaciar por completo este recipiente hacia este recipiente. Este contenido, hacia este recipiente. Los que me están escuchando en podcast, estoy teniendo en mis manos dos recipientes de agua, uno más grande que el otro. Voy a tomar el recipiente más grande, lo voy a vaciar a mi recipiente más pequeño y en un punto mi recipiente más pequeño se va a llenar. Y por consecuencia, si yo sigo vertiendo contenido, que en este caso es agua, a este recipiente más pequeño, ¿qué ocurrirá? Se desbordará. Y al momento de desbordarse, ¿qué va a pasar? Al momento de desbordarse, ya no recibe más contenido. Por lo tanto, el contenido que se desborda, ¿lo aprovecha o no lo aprovecha? No lo aprovecha. Este ejemplo tan gráfico, tan simple, que todo mundo puede comprender, es como es tu mente. Nosotros en ocasiones no vemos oportunidades. Nosotros no nos salimos de nuestra zona de confort. Nosotros no emprendemos únicamente porque se desborda el contenido de nuestra mente, se desborda el contenido de nuestro contexto. Nuestro contexto es nuestra mente. Y el contenido es toda la información, oportunidades, circunstancias, posibilidades, formas de ser, infinidad. Todo eso es el contenido. El contenido es infinito. ¿Cómo nosotros podemos hacer que dejemos de tener esas creencias limitantes que lo que hacen es que nuestra conciencia se mantenga pequeña? Yo lo único que te quiero mostrar a continuación, fíjate en mi puño. Ve mi puño. Intenta meter algo aquí. Intenta meter algo aquí. No cabe nada aquí. No puedo meter nada. Intento meter algo aquí en este puño. No puedo meter nada. No puedo meter nada por esa parte de mi puño. No puedo. Mi puño está cerrado. Intenta meter algo. No puedo. Intenta meter el plumón. No puedo. ¿Ok? No puedo. ¿A qué quiero llegar? A lo que quiero llegar es esto. Si nosotros no podemos expandir nuestra mente y hacer crecer más nuestro contexto, entonces el contenido siempre se verá topado hacia nosotros mismos. Esto se refiere a que la realidad, que es la realidad, nosotros la distorsionaremos bajo las creencias
Y entonces a lo mejor nuestra mente está así y lo único que nos permite ver es un rayo de luz, mas no nos permite ver en su totalidad la luz. Las creencias son eso, y eso es contenido y contexto. ¿Cómo es posible que un elefante en el zoológico, escucha esto, pero esto es muy poderoso, cómo es posible que un elefante en el zoológico, con un simple grillete, con unas cadenas que son de este grosor, no sé qué calibre sea exactamente, te mentiría, pero son muy gruesas, están amarradas a su pie, a un pie nada más, a un grillete, a una roca o ahí en el piso con una base sólida de cemento? ¿Alguna vez has visto a los elefantes en su hábitat natural en videos en YouTube? O si has tenido la oportunidad de ir. ¿Has visto lo que hacen? ¿Has visto cómo derrumban árboles? ¿Has visto cómo voltean carros? ¿Has visto? Ayer justamente estaba viendo un video muy chistoso donde, bueno, no muy chistoso, pero es la naturaleza humana, donde un búfalo empieza a defender al otro búfalo que una leona se le aventó. Llega otro búfalo y se ve como un juego, literal. El búfalo nada más hace lo que debe de hacer, que es embestir, y el león sale volando como 3 metros hacia arriba, pero aparte da marometa así, como si fuera un gimnasta. Impresionante, con una fuerza, o sea, imagínate la fuerza que tiene el búfalo para hacer que un león de posiblemente 150 kilos salga volando así. Impresionante. Ahora imagínate la fuerza del ser más grande cuadrúpedo terrestre en la faz de la tierra. Imagínate su fuerza. ¿Tú crees que no puede romper unos grilletes? ¿Tú crees que no puede romper una cadenita? ¿Tú crees que no puede? Por supuesto que puede. Puede eso y más. Pero ¿sabes por qué esa cadena lo mantiene anclado a un sitio? Lo mantiene anclado en esa zona del zoológico, lo mantiene anclado ahí en su jaula o lo mantiene anclado en donde esté. ¿Sabes por qué? Porque desde muy pequeño tuvieron a ese elefante. Y cuando era pequeño lo criaron de la misma forma en como ahorita está criado. La frase de Sócrates es muy poderosa y es una máxima que debes aprenderte para que la tengas presente al estar criando a tus hijos. Dame a un niño hasta los 7 años y te entregaré al hombre. Los primeros 7 años de tu vida son los más importantes de todos. En verdad, son los más importantes de todos. Son 7 años de paciencia en que debes de trabajar con tus hijos fuertemente en sus creencias. Son 7 años muy importantes. Son 7 años que debes de considerar estar ahí, empoderar al niño y sacar su mejor versión. En esos 7 años es cuando la plasticidad en su cabeza es mayor y pueden todo lo que ven, leen, escuchan, todo lo que perciben se les puede quedar grabado en su subconsciente. Entonces pasa lo mismo en el animal. En el animal, cuando está pequeño, le ponen la misma cantidad, le ponen el mismo grillete, le ponen una cadena, la cual a esa edad, con esa fuerza, con ese tamaño, no puede romper. No la puede quebrar. Claro que el elefantito intentó quebrarlo. Intentó 200 veces, 300 veces, 400 veces, 500 veces. No puedo. No tiene la conciencia todavía de persistir. Y mañana vuelvo a intentar persistir. No tiene esa conciencia como nosotros. No tiene ese empoderamiento. No tiene esa visualización. Solamente está intentando. Y no puede. Pasa el tiempo, intenta. No puede.
Pasan los años y ya no lo intenta. ¿Y qué crees? Cumple 2 años el elefante, cumple 1 año el elefante y ya ni siquiera lo intenta. Pero a esa edad, así lo rompería. Así lo rompería. Pero ¿sabes qué? No lo intenta. Y esa es la razón por la cual los seres humanos estamos tan anclados a creencias tan absurdas, limitantes y estúpidas. Nosotros tenemos un potencial infinito. Nosotros tenemos un potencial de creación tan grande, tan poderoso, tan inmenso, que puedes lograr cosas que bajo tus 5 sentidos son imposibles. Pero la programación más limitante te fue implantada en tus primeros 7 años. Y esa es la razón por la cual en la secundaria fuiste introvertido o no fuiste tan social. Esa es la razón por la cual en la universidad estás enfocado únicamente a sacar buenas calificaciones, más no a emprender, más no a desarrollar otras habilidades. Tienes programaciones implantadas, estás viviendo una vida que no es tuya. Estás viviendo una vida que te fue impuesta. Y por eso este tema se llama Atrévete y emprende. Emprende el vuelo del águila. Emprende ese vuelo. Y deja de estar únicamente viviendo en un plano. Hay tanto que abarcar. Hay tanto que disfrutar. Hay tanto que compartir. Pero nos limitamos bajo creencias que fueron impuestas. Ahora, te metí en contexto de cómo está el mundo, en dónde vivimos, cuántos millonarios hay, cuántos pobres hay, y todo hace referencia precisamente a las creencias. La diferencia entre un emprendedor y un empleado es la creencia. La diferencia entre un empresario y un empleado es la creencia. La diferencia entre un pobre y un millonario es la creencia. Empieza a creer en ti, empieza a creer en la capacidad infinita que tienes y tu vida cambiará así. Ahí es donde está la cuántica. ¿Cómo es posible? Aquí, ¿quién conoce a Elon Musk, a Richard Branson, a Mark Zuckerberg, a Walt Disney, a Jeff Bezos, a Roger Federer? ¿Quién conoce al que hizo la cámara GoPro, a Cristiano Ronaldo, a Bill Gates, a Warren Buffett? ¿Quién conoce a Andrew Carnegie, a Napoleon Hill, a Zig Ziglar? ¿Quién conoce a gente espectacular, a Serena Williams, a Tony Robbins? ¿Cómo es posible que personas que tienen 2 orejas, 2 ojos, son pelones, tienen cabello, son chinos, etcétera, tienen un tono de piel delicado, otros tienen un tono de piel un poco más oscuro, otros tienen una estatura media, otros tienen una estatura más alta, otros tienen pancita, otros tienen los brazos muy largos, otros tienen los dientes chuecos, otros tienen muchas pecas? ¿Cómo es posible que todos ellos, sin importar sus características físicas, puedan lograr cosas que impacten de una forma que tú no puedes ni siquiera creerlo? Precisamente, ni siquiera puedes creerlo. Esa es la clave. Ellos creyeron lo que tú no has creído. Ellos creen lo que otros no creen. Y ellos siguen creyendo más en lo que pueden lograr. Esa es la clave, señores. Eso es lo que hace la diferencia. Esa es la diferencia entre un fuera de serie y una persona que se mantiene en su zona de confort. Y en tu zona de confort no te va a conocer nadie más que los de tu vecindario. Si tú quieres de verdad impactar, servir, trascender, debes de salirte de tu zona de confort, debes de atreverte a dar el paso, debes de emprender el vuelo del águila y no quedarte únicamente aquí, donde está el resto de la población. Desde arriba todo se ve mejor y desde arriba se come mejor. Abajo hay mucha gente. ¿Pero qué crees? El águila le enseña al otro águila a volar. Y eso es lo que vamos a hacer. Ese es el propósito. Entonces, hay 3 factores del éxito. Hay 3 factores que nosotros debemos justamente considerar al momento de emprender. Vamos a tomar una decisión.
¿Ok? Vamos a tomar una decisión, vamos a comprometernos y vamos a ser consistentes. Tomamos una decisión, nos comprometemos y somos consistentes. Tomamos una decisión, nos comprometemos y somos consistentes. Tomamos una decisión, nos comprometemos y somos consistentes. Eso te permitirá salir de donde hoy tú estás. Porque lo que has creado, vivido y experimentado es únicamente el resultado de las creencias que mantienen precisamente tu vida de una forma en que nunca soñaste, mas siempre la traes presente en tu cabeza de forma inconsciente. Empecemos a vibrar más alto, empecemos a visualizar más lejos. Empieza a sentir lo que no has sentido. Tienes ese poder, siéntelo. Siéntelo, experiméntalo. Tienes un poder magnífico de sentir algo que ni siquiera tienes en tus manos, de sentir un lugar en el que ni siquiera has vivido. Tienes un poder enorme y esas son las imágenes y ese es el olfato y eso es tus sensores. Empieza a cultivar, empieza a trabajar tus sensores, o sea, tus 5 sentidos, de tal manera que puedan percibir una realidad que ni siquiera está en este plano. Entonces, ¿qué realidad estoy viviendo? Una realidad que es capaz de manifestarse sin que la haya vivido físicamente. Ese es el poder que tiene el ser humano. Ahora te voy a platicar de los 3 factores del éxito que debemos de tomar en cuenta. 1 es propósito, 2 es deseo, 3 es la mente. Debes de encontrar tu propósito, debes de recordar tu propósito, debes de involucrarte en tu propósito. ¿Y cómo le hago yo para estar enfocado en mi propósito precisamente? ¿Cómo le hago yo para alcanzar ese punto en donde podamos llegar al propósito? La mayoría de nosotros no llega a un propósito. La mayoría se queda únicamente ejecutando de forma automática, sistemática, para el bien de él mismo, más no el bien que tiene hacia la humanidad, más no el bien que tiene hacia la creación. Tú eres una extensión de la creación. Atrévete a ejecutar lo que no has ejecutado. Atrévete a visualizar, a pensar, a imaginar lo que no has imaginado, visualizado, pensado. Atrévete. Recuerda que el lugar más valioso en la faz de la tierra también es el más triste y se llama el cementerio, donde están las personas más creativas, las ideas que pudieron haber resuelto grandes cosas, los tratados que pudieron haber absuelto las guerras, las patentes que pudieron haber resuelto las posibles enfermedades en el futuro. Existe lo más valioso que existe en la faz de la tierra, está en el cementerio, a pesar de que no lo creas. Porque la mínima cantidad que se ha atrevido a emprender es mínima. Por eso es menos del 5%. Pero ¿cuántos se mueren? Todos se mueren. Toda la gente se muere. Y de toda esa gente que se muere, el 95% no hizo nada. No se atrevió. ¿Tú crees que no hay ideas más poderosas que las de Jeff Bezos? ¿Tú crees que no hay ideas más poderosas que las de Jack Ma? ¿Tú crees que no hay ideas más poderosas que las de Pitágoras? ¿Tú crees que no hay ideas o filosofías más poderosas que las de Sócrates? Por supuesto que hay. Pero ¿sabes qué? Nadie conoció a esa persona más que en su vecindario porque no se atrevió a hacer absolutamente nada. No se atrevió. Se quedó en el individualismo, se quedó en el protagonismo, se quedó en la arrogancia, se quedó en el miedo, se quedó en la desidia, se quedó en la indecisión. Tú tienes el potencial, sea tu don el que sea que tengas, tú tienes el potencial de trascender con tu don, tú tienes el potencial de desarrollar personas, tú tienes el potencial de brindar valor, tú tienes el potencial, solamente te tienes que atrever a tomar una decisión, sé comprometido y consistente. Y ahora metamos estos 3 factores de éxito: propósito, deseo y mente. Una vez que tengo mi propósito, ¿qué tanto deseas lograr ese propósito? ¿Qué tanto deseas lograr ese propósito? Porque sin lugar a dudas, muchos, una vez que ya decimos, ese es mi propósito, y al mes, a los 2 meses, a los 3 meses cambiaste de propósito, como cambias de calzones o cambias de novia. No se trata de estar cambiando, se trata de estar creciendo. Y la única manera en cómo tú crezcas es siempre poniéndote al servicio
de expandir la conciencia. Es la única forma. Si tú en verdad quieres crecer, debes de ponerte en servicio a expandir la conciencia. Y recuerda algo, la conciencia no se expande únicamente con la filosofía. La conciencia no se expande únicamente con un libro. La conciencia no se expande únicamente con una frase. La conciencia se expande con una infinidad de formas. La conciencia se expande así. Porque tú formas parte de ese infinito que es la conciencia. Y tu conciencia forma parte de ese infinito. De hecho, tu conciencia y lo que tú pudiste bajar es parte de la conciencia. Ahora, bajo tus dones, características, intenciones y personalidades, tú pudiste de toda esta conciencia compartirle a otras personas con tu conciencia el mensaje de la conciencia global. Ese es el poder. Así que tengamos claro un deseo. Deséalo fuertemente. Ahora también ríndete a los deseos banales. Ríndete a los deseos mundanos. Y enfócate en deseos más grandes que tú. Acuérdate lo que te dije el otro día. El ejemplo que te puse fue muy poderoso. Deseas un Lamborghini. Deseas una mansión. ¿Cuánto vale? Deseas $1,000,000. Bueno, yo te doy $1,000,000, pero tú dame tus 2 ojos. Ese $1,000,000 es más grande que tus 2 ojos. ¿De qué te van a servir $1,000,000 si ni siquiera los vas a poder ahora ver? Y aquí es donde entramos al concepto de cuánto vale en verdad lo que deseo y cuánto vale mi propósito. Ese es el poder del propósito y esa es la diferencia entre propósito y meta u objetivo. Esa es la diferencia entre un propósito hacia el prójimo y una meta hacia el yo. Esa es la diferencia. Entonces, ya tengo mi propósito, ya tengo mi deseo. Mi deseo es vehemente hacia mi propósito. Ahora debo de tener y contemplar el poder de mi mente. Tu mente te va a llevar más lejos de lo que tus pies te podrán llevar. Tu mente, o la mente del ser humano, le permitió al ser humano tener transportes como un patín del diablo, como la rueda, como el caballo, como todo. Es una conciencia. La mente te va a permitir llegar o llevarte más lejos que lo que tus pies te lo permitirán. Ese es el poder de la mente. El poder de la mente, ahorita hay 25 personas conectadas aquí, acá hay otras, pero el poder de mi mente y el poder de la mente de las personas permitió desarrollar una plataforma como StreamYard, como Facebook, como Instagram, que nos permite conectar con cientos de miles de personas. Y que este video sea reproducido y este audio sea reproducido cientos de miles de veces. Mis pies jamás pudieron haber llegado hasta California, regresado a Chiapas, ido hasta Tuxtla, ido hasta Yucatán, después a Ciudad de México, después a Acapulco, y yo estar aquí para darte este mensaje. No hubiera podido hacer eso mis pies, jamás en la vida hubieran podido hacer eso. Me muero en el intento posiblemente. Pero ¿qué crees? La mente del ser humano te permite llevarte a sitios en los que tus 5 sentidos nunca lo podrán. Así que esta es la invitación. Si tú te enfocas en tu mente y te enfocas en desarrollarla y estás claro que es el jardín más valioso, es el jardín del Edén, es el paraíso, entonces ¿cómo lo cuidarás? ¿Qué es lo que introducirás? ¿Qué es lo que procurarás ahí hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer y desarrollar con ese jardín? Lo valioso que tú tienes está en las cosas que no ves. Y lo valioso que tú tienes que está en las cosas que no ves son infinitas. Y lo que tú consideras valioso es finito, limitante y no desarrolla tu mayor potencial.
Te acabo de decir la clave del éxito para atreverte y emprender. Porque sin lugar a dudas, la mayoría de nosotros puede estar en ese promedio de mexicanos o americanos que simplemente no están viviendo la vida de sus sueños. Están viviendo la vida de sus familiares porque así los crearon y ustedes no han elegido girar ese pensamiento, creencia, conversación limitante. Lo que tus padres te dieron de crianza, lo que tus profesores te dieron de crianza, lo que tus tíos te dieron de crianza, abuelos te dieron de crianza, es el resultado de otras crianzas. El mundo no es igual en cada generación y la realidad de tu abuelo o de tu papá, de tu bisabuelo y de otras personas no es la realidad. Así que te invito a que empieces a soltar las creencias, porque lo que hoy tú crees es tu creencia y puede transformar tu vida únicamente creyendo más de lo que ya crees. Si tú empiezas a creer un poco más de lo que ya crees, entonces empezarás a recibir más contenido en tu recipiente llamado mente. Y al momento de tener más contenido en tu recipiente llamado mente, podrás ocuparlo para llevarte más lejos de lo que tus 5 sentidos pueden percibir en este momento. En este momento yo lo que puedo percibir aquí es un lugar, aquí en mi casa, hay unos libros atrás, hay una pared aquí enfrente, hay un mar acá, hay una avenida acá, está mi novia acá, mi perrita abajo de mí. Eso es lo único que puedo percibir. Pero si cierro los ojos y empiezo a visualizar la grandeza que tengo dentro de mí, ¿a cuántas personas puedo impactar? ¿A cuántas personas en el escenario inspiro con un Facebook Live, con el liderazgo que desarrollo, con el carácter que mejoro, con las herramientas que ocupo, a los países que visito para ayudar a más personas, a las personas influyentes con las que me reúno para que ellos manden un mensaje más poderoso que el mío? Eso es lo que te permite tu mente. Tu mente te permite llegar a esos lugares en los que no tienes acceso físicamente. Y acuérdate de este Facebook Live. Porque cuando eso pase en mi realidad, te acordarás que Roberto Córdoba vio eso antes de que pasara. Y no te estoy mostrando o me estoy jactando. Te estoy enseñando el acceso a nuevas realidades que ni siquiera es la realidad total. Te estoy enseñando eso nada más. ¿Sí? Y tú tienes justamente acceso a esa inmensa infinidad, a esa inteligencia infinita. ¿Sale? Ahora, ya para cerrar, mi pregunta es la siguiente. Después de todo esto que te estoy compartiendo y narrando, ¿qué estás esperando para emprender? ¿Qué estás esperando para atreverte? Del piso no pasas. Y si te caes, levántate. Y si sangraste la rodilla, te vuelves a levantar. Y si te torciste el pie, te levantas. Y si se rompió tu ropa, la cambias, la tiras, la quitas, etc. Y si perdiste dinero, ni modo, va y viene. Pero ¿sabes qué? Tu espíritu ahí sigue. Tienes tu cuerpo. Y el cuerpo está transportando a tu espíritu. Y el cuerpo está transportando esta energía inteligente infinita que tienes.
y que está confinada únicamente y que quiere reclamar su poder personal y que requiere reclamar su inteligencia infinita que posee porque fue brindada bajo eso, bajo la luz de la creación. Tú tienes eso. Tú tienes más que eso. Y lo más importante es precisamente que si nos caemos nos levantamos, que si la vida nos da un golpe es para enseñarnos, que si la vida nos sacude muy fuerte con la pérdida de un familiar, con la pérdida de dinero, con la pérdida de un negocio, es para sacudirnos y decirnos, venga, campeón, tú puedes. La vida es perfecta así como es. Y es perfecta porque nos prepara sucesivamente de problema en problema, que en realidad son aprendizajes perfectamente atraídos por ti para llegar a tu propósito, para elevar tu conciencia. El universo todo el tiempo confabula a tu favor, todo el tiempo. Es perfecto. Cada segundo, cada momento son perfectos. Así que empieza a disfrutar tu vida, atrévete y emprende, porque vivir es emprender. Y solamente requieres atreverte a tomar una simple decisión. Los quiero mucho, gracias por haber estado aquí y compartan, etiqueten y escuchen el podcast en 1 hora de todo esto. Compártanselo a sus familiares si creen que es de valor y estaremos llegando al cometido, llegar a más personas. Yo empecé como tú, pero tomé una decisión, me comprometí, fui consistente, me enfoqué en mi propósito, hubo deseo y trabajo en mi mente. Abrazos fuera de serie, bye bye.